Émilie Zayé nació el 3 de enero de 1813 en la localidad francesa de Dijon. Desde su infancia fue descrita por los que la rodeaban como una niña muy retraída que cuando estaba en público solía permanecer apartada del resto de las personas y no interactuaba con los niños a su alrededor, sino que se alejaba y parecía siempre inmersa en su propio mundo, muy dentro de sí misma. Sin embargo, estos mismos niños también decían que Émilie nunca estaba sola, que cerca de ella jugaba otra niña, de la que se daba por sentado sería su hermana gemela, una pequeña idéntica a ella, con el mismo cabello rubio y similares ojos azules. Lo extraño era que Émilie y su supuesta hermana jamás parecían cruzar palabra alguna, y daba la sensación de que Émilie ni siquiera daba importancia a la compañía de su gemela, como si no se percatara de su presencia. Simplemente se limitaban a realizar los mismos movimientos, como si estuviesen jugando al espejo. La vida continuó su curso y Émilie creció convirtiéndose en una joven esbelta, dotada de un temperamento apacible y una disposición tranquila pero ansiosa. Durante los primeros años de su juventud, Émilie vivió junto a su familia, que tenía una exitosa panadería y que, si bien sabía de la existencia de la presencia idéntica que acompañaba a Émilie, habían sabido mantener el secreto en un intento de protección comprensible, dada la naturaleza extraña de la situación y el temor de que si se descubría el secreto familiar, las consecuencias podían ser desastrosas para el negocio y para sus vidas. Por este motivo, la familia decidió contratar a un tutor para que se ocupara de la educación de Émilie, evitando así que tuviese que asistir a la escuela. Émilie pasó la mayor parte de su vida adolescente prácticamente recluida en su casa, saliendo lo mínimo y ayudando en las labores domésticas y en el perfeccionamiento de sus estudios. Desde pequeña había sentido pasión por abrazar la profesión docente, lo cual logró convirtiéndose en una excelente tutora de francés. Durante varios años ocupó cargos en diferentes escuelas, siendo siempre catalogada como excelente. Sin embargo, no lograba permanecer demasiado tiempo en ningún lugar, mudándose constantemente de ciudad y de lugar de trabajo. Dadas sus impecables referencias, hacia el año 1845, cuando contaba con 32 años de edad, Émilie consiguió una posición como profesora de francés en una escuela de pupilas en Letonia. El internado de Neuvelke tenía un total de 42 estudiantes, todas jóvenes de familias nobles y adineradas. Al principio no había nada fuera de lo común en lo que respectaba a la nueva profesora de la escuela, aparte de su temperamento nerviosamente excitable. Se la consideraba buena en su profesión, cumplía con los altos estándares de la escuela y sus alumnas la apreciaban mucho por su amabilidad, educación y trato amoroso. Sin embargo, poco tiempo después de la llegada de Zayé a la escuela, comenzaron a difundirse rumores peculiares. Algunas estudiantes afirmaban haberla visto en un lado de la escuela, mientras que otras decían que acababan de verla en el otro. Los informes sobre la ubicación de Zayé en un momento dado eran contradictorios, casi como si apareciera en dos lugares al mismo tiempo. Las demás profesoras, compañeras de Zayé, desestimaron al principio los comentarios de las alumnas y les dijeron a sus estudiantes que estaban dejando volar demasiado su imaginación y que más les convendría concentrarse en sus estudios en lugar de llenarse la cabeza de tonterías. Pero las cosas comenzaron a complicarse desde esos primeros rumores. Una de las primeras manifestaciones de la doble espectral de Mademoiselle Zayé sucedió mientras daba clase a 13 estudiantes. Mientras Émilie escribía de espaldas a sus alumnas en la pizarra, las muchachas pudieron observar
cómo una mujer idéntica a su profesora entraba silenciosamente en el aula y, haciendo el ademán de levantar un trozo de tiza, comenzó a imitar el movimiento de Émilie, pero sin escribir absolutamente nada. Petrificadas en sus pupitres, las niñas se limitaron a observar el suceso y notaron que Mademoiselle Saget parecía no tener la menor idea de que había algo a su lado. Mientras Émilie se giraba hacia la clase tras haber finalizado de escribir, la figura cercana a ella también imitó el movimiento, desvaneciéndose lentamente en el aire del aula hasta desaparecer por completo. Otro de los eventos reportados, y más escalofriante aún que el primero, narraba que durante la cena, mientras Mademoiselle Saget comía en la mesa de las profesoras, la misma figura fantasmal había aparecido, esta vez detrás de ella, imitando el movimiento de llevarse el tenedor a la boca, pero sin sostener en la mano utensilio alguno, y haciendo extrañas muecas como si se burlase de la propia Émilie, para luego volver a desaparecer lentamente. El tercer evento, y uno de los más notables, se registró dentro del salón de clases nuevamente, pero esta vez parecía que la aparición del doble fantasmal de Émilie empezaba a adquirir voluntad propia, materializándose en diferentes lugares y realizando distintas acciones. Mientras Saget atendía los jardines recogiendo flores, las alumnas tomaban una clase de bordado. En un determinado momento, la profesora de costura tuvo que ausentarse del aula. A los pocos minutos, Mademoiselle Saget entró por la puerta del aula y se sentó en la silla que la otra maestra había dejado vacía. No dirigió la palabra a las alumnas en ningún momento, limitándose a clavar la mirada en un punto fijo del salón. Mientras esto sucedía, las niñas pudieron observar a través de la ventana que daba a los jardines que la señorita Émilie seguía recogiendo flores despreocupadamente. Tomando valor, dos de las estudiantes decidieron averiguar quién era la mujer que estaba sentada frente a ellas y con paso trémulo se acercaron a la supuesta Mademoiselle Saget, que parecía en trance. Cuando estuvieron a pocos centímetros de distancia, extendieron sus manos temblorosas para tratar de tocarla, pero las manos atravesaron la figura como si estuviese hecha de aire. Más tarde, en su diario, una de estas alumnas describió que se sentía como tocar telarañas, que se deshacían entre sus dedos. De más está decir que ni bien tocaron al espectro de la señorita Saget, este desapareció, dejándolas solas y mucho más nerviosas y aterradas que antes. En un cuarto episodio, la señorita Saget cayó enferma de influenza. Para ayudarla a mantener su espíritu en alto mientras atravesaba esta dolencia, una alumna se ofreció a leerle en voz alta, sentándose cerca de su cama. La estudiante recordó que su maestra de repente se puso rígida, pálida y aturdida. Preocupada, la muchacha preguntó a Émilie si se sentía peor, pero Saget se negó. Sin embargo, cuando la alumna miró hacia un lado, se dio cuenta de que la otra Saget estaba paseando de un lado a otro de la habitación en la que se encontraban. La verdadera Saget no pareció darse cuenta. Respecto al incidente del jardín, las alumnas le preguntaron a su profesora si había entrado al aula en algún momento, ya que ellas habían podido verla. A lo cual, Émilie les respondió que mientras estaba en el jardín juntando flores, no podía dejar de pensar en cómo hubiese preferido estar con ellas en el aula, pero que de ninguna manera se hubiese atrevido a interrumpir la clase de costura, prefiriendo quedarse en el jardín. La señorita Saget nunca había estado en el aula de costura. ¿O sí? ¿Tenía quizás la capacidad de proyectarse astralmente? ¿Era esto posible? No pasó mucho tiempo antes de que los padres de las alumnas se enteraran de la inexplicable situación en el internado de Nubelke. Algunas de las estudiantes encontraron perturbadoras las apariciones espectrales de Mademoiselle Saget y sus padres comenzaron a preocuparse por dejarlas al cuidado de la escuela y especialmente al de Mademoiselle Saget.
Varias niñas no regresaron a la escuela después de las vacaciones, pero los directores estaban decididos a mantener a Sayé empleada porque sentían que era una maestra maravillosa y no merecía ser despedida por algo completamente fuera de su control. Sin embargo, la asistencia a la escuela finalmente cayó de 42 alumnas a solamente 12, después de 18 meses de la entrada de Sayé al establecimiento. Por este motivo, los directivos no tuvieron más remedio que dejarla ir. Cuando esto ocurrió, ella estaba increíblemente triste y reveló que era la 19ª vez que la despedían de un puesto docente. Anteriormente, había trabajado en 18 escuelas diferentes que elogiaban sus habilidades, pero la habían despedido por razones que no le habían revelado y que ella no terminaba de comprender. ¿Sabría Mademoiselle Sayé de su doble espectral? ¿De su doppelganger? ¿O realmente no tenía la menor idea de su existencia y era incapaz de verlo? Al día de hoy, no hay certeza de que la historia de Émilie Sayé haya sido cierta. Muchas hipótesis se pueden tejer sobre este caso histórico. Entre estas, cabe la idea de suponer que en el medio del tedio, de la monotonía de una escuela estricta del siglo XIX, quizá las estudiantes inventaran esta historia para entretenerse en momentos de aburrimiento y que el cuento comenzó a crecer desmesuradamente y a salírseles de control. Es muy sencillo hacer crecer una historia, pero no lo es tanto contar la verdad, sobre todo cuando las cosas toman ribetes más serios. La histeria colectiva podría ser otra explicación. La posibilidad de que realmente la señorita Sayé pudiese tener la capacidad de estar en 2 lugares a la vez o de proyectarse sin control, también. Sea como fuere, Sayé dejó Nibelke y se mudó con su cuñada y los 2 hijos pequeños de esta. Se dice que su doble la siguió y continuó apareciéndose al azar, como atestiguaban sus sobrinos y sobrinas, que exclamaban que eran 2 tías Émilie. Más tarde, Émilie Sayé se mudó a Rusia y nunca más se supo absolutamente nada de ella. Nadie sabe qué fue de su vida, si cambió su nombre para intentar huir de su propia historia, y se le pierde el rastro, no quedando claro su último lugar de residencia, ni su fecha de fallecimiento. Evidentemente, la historia de Mademoiselle Sayé sigue siendo un misterio hasta nuestros días. Muchas gracias a todos por haber visitado mi canal, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima historia. Gracias.